Muy buenos días, gracias por acompañarnos como cada semana aquí en su programa Un Reencuentro con los Niños con Lola Hernández, un programa que busca transformar la educación de quienes educan a niños y jóvenes. Y ya está aquí con nosotros Lola Hernández con una invitada muy especial. Lola, buen día, ¿cómo estamos? Pues estamos listos. Pues buenos días a todo el equipo de Radio Rainbow. Buenos días a todo nuestro público. Gracias por estar nuevamente aquí con nosotros. Estoy emocionada el día de hoy realmente por la super invitada que tengo. Así que bueno, yo me Wow. escucho con un poquito de retraso en la voz, que si de repente me escuchan así como que hacer unas pausas extrañas, pues es esta cuestión de la tecnología a través del Skype. Si es que hasta dónde está tu invitada el día de hoy. Bueno, pues ella está en Argentina, yo estoy en la Ciudad de México y ustedes están en Estados Unidos, así que a esto se le llama globalización. Así es. Bueno, pues vamos a comenzar y les comento, la persona que viene hoy al micrófono, realmente he tenido oportunidad de conversar con ella una sola vez, una conversación de aproximadamente 2 horas, 2 horas y media, y me conmovió la historia de Silvana Mavil Corso. Ella es directora de la Escuela Rumania y este es un proyecto de inspiración realmente para el mundo entero. Ella es nacida en Argentina, profesora de historia inicialmente, y esa profesión la puso a ella en un camino de vida que jamás en su vida imaginó. Creo yo que ella no imaginó a dónde ese camino la iba a llevar. Ella también se convierte en especialista superior en intervención ante trastornos del aprendizaje en edad escolar y en estrategias de inclusión, y obtiene una maestría en integración de personas con discapacidad. Para que sepan con quién estamos hablando el día de hoy, este año, en el 2017, Silvana Mabel Corso es nominada y galardonada entre las 50 mejores docentes del mundo por el Global Teacher Prize. Así que tenemos con nosotros a un ser humano que ha llegado muy lejos, ha sido reconocido por instituciones internacionales por la gran labor que ha hecho. Silvana, bienvenida a nuestro programa. Hola, buen día, muchas gracias por esta presentación. A ver si ahora sí, igual se escucha el eco, pero bueno, vamos a tratar de ir llevándolo. Hablando de todos los temas de adaptación e inclusión que has hecho en tu escuela, Silvana, creo que hoy nos va a tocar aplicar eso en nuestro programa de radio. No nos va a llevar, Seguro, no nos va a tocar otra. Por eso le digo al público, quizá hoy en un retraso, hoy en de repente una reacción rara de nosotros, pero bueno, vamos a comenzar. Bueno. Silvana tiene una historia de vida que realmente creo que ella la marca. Yo he escuchado ya varios de tus videos donde tú cuentas un poco, sí cuentas sobre tu vida como con tu hija, que de eso vamos a hablar en unos minutos, pero cuentas también de ti. Yo vi un video en donde tú hablas de cómo te fue a ti en la escuela cuando eras niña, Silvana, y yo quiero que comiences este programa contándonos esa partecita. ¿Cómo le fue a Silvana en la escuela? Yo me acuerdo perfecto. Y te acordás de Orejas de Burro, por eso. Me acuerdo de Orejas de Burro, que así te cantaban una canción los niños en la escuela, Orejas de Burro. Oreja de Burro. Mira, la realidad es que yo cursé la primaria en la década del 70, entré a primer grado en el 76, un año complejo para la realidad argentina, y lo pongo en contexto porque creo que todo tuvo que ver. Por un lado, el hecho de que el jardín no era obligatorio, y mi mamá, cuando me fue a anotar al jardín, mamá era ama de casa. El director del jardín en su momento, yo tenía 4 añitos, le dijo si es que quería sacarme de encima, digamos.
cuestionaba a mi mamá por querer llevarme al jardín, porque como que si no tenía que trabajar, ¿por qué no criarla y tenerla más tiempo en casa? Y a mi mamá eso le dolió y pensó, bueno, que era una mala madre, con lo cual me quedé en casa, y cuando entré a la salita de 5 ya había cambiado el director, y la directora era una persona digamos, conocía a mi mamá, una vecina del barrio, le propuso llevarme directamente a primer grado, con lo cual ya ahí entré con un desfasaje de edad, y a su vez no haber pasado por ninguna institución escolar, de mi casa, de jugar en el patio de mi casa al aula de primer grado, y el choque que pudo haber significado eso para mí, ¿no? Digamos, los que habían hecho recorrido previo estaban preparados y yo no, y además era más chiquita de edad. Así que realmente para mí eso se tornó como un imposible, un mundo al que no podía llegar. No entendía lo que decía la maestra, y la misma maestra encima en ese contexto del 76, con pleno golpe de Estado. Yo recuerdo que un día hasta nos puso a todos contra la pared. Digamos, lo puedo visualizar. No era una maestra preparada tampoco para la edad que teníamos. De hecho tuvo un sumario y la separaron del cargo a mitad de año, pero para mí ya había sido traumático, y había de alguna manera marcado mi destino. Toda mi primaria fue una primaria donde fui sobreviviendo al sistema, digamos, ¿no? Yo entraba llorando y salía llorando de la escuela. Mi único momento de felicidad era estar en mi casa. Y bueno, le habían dicho a mis papás que directamente me mandaran a aprender un oficio, porque no estaba lista para seguir estudiando, no podía aprender, y si no podía aprender no tenía sentido mandarme a la secundaria. Así fue mi primaria. Así te recibió el sistema escolar, y dijiste, Sí. ahora acabas así no me recibió el sistema escolar, digamos. No Claramente no me alojaron en la escuela, ¿no? Claro, y ahorita acabas de decir algo, Silvana, y dices, sobreviví, decías, sobreviví a la escuela. Como muchos chicos. Exactamente. Como muchos chicos que no son pensados por la escuela, y vos decís, ¿cómo llegaron? Y sobrevivieron al sistema. Muchos aprenden a ser alumnos, y otros, bueno, más o menos se la van piloteando. Si no, quedan por fuera, es así. Y después están los chicos, que de ese proyecto vamos a hablar, los que no sobreviven al sistema, porque el sistema ni siquiera los contempla. Digamos que son invisibles para el sistema. Y son invisibles muchas veces no solo para el sistema, sino para la sociedad, porque ciertamente, ¿no?, el sistema refleja nuestra sociedad. Yo quise que tú nos contaras esta pequeña historia, porque fíjate que hay un autor, Claudio Naranjo, que quizá lo conoces, que él dice que la infancia es el crisol de nuestra personalidad, nuestros talentos y creencias, y pasamos una parte considerable de nuestra vida actuando para obtener lo que echamos de menos en la niñez. Así que conociendo el proyecto que hoy llevas a cabo y escuchando esta partecita de tu niñez, y bueno, después conociendo la historia de vida con tu hija, yo digo, ¿no será que desde que Silvana era pequeña ya la estaban preparando para hacer lo que está haciendo ahorita? Y vos sabés que yo jugaba, si bien padecía la escuela, jugaba a ser maestra, y supongo que en realidad lo que estaba tratando de representar era la maestra que yo necesitaba, ¿no? Y yo creo que sí, que definitivamente ese camino que recorrí en la primaria marcó mi destino, porque supe casi una vez que entré en la secundaria, desde el primer momento, que iba a ser docente. Cuando encuentro una escuela que me aloja y docentes que me piensan, ¿no?, que reparan en mí, yo empiezo a sentir admiración por ellos y digo, bueno, yo quiero ser como ellos. Y pensando fundamentalmente en realidad en ese momento, en chicos que les pasara lo mismo que a mí, ¿no? Que en realidad, o por un tema de desfasaje de edad, o falta de estimulación en la casa, por el contexto, no pudieran aprender. Yo quería trabajar fundamentalmente con chicos con problemas de aprendizaje, y a eso me empecé a dedicar una vez que estudié
el profesorado, ¿no? Lo mío fue bien, si bien estudié profesorado de historia, después mi formación, mi de posgrado, digamos, tenía que ver con los problemas de aprendizaje para poder trabajar lo metodológico en el aula. Obviamente la vida todavía me tenía deparado otras sorpresas y ahí había también un giro tremenda. Cambió mi vida para siempre. Tremenda sorpresa, que de eso le vamos a preguntar en este momento a Silvana, que seguro ha contado esta historia, pero es fascinante, la ha contado muchas veces, pero Silvana, ciertamente entonces tú, antes de que cambiara tu historia radicalmente, como nos vas a contar ahorita, tú ya estabas preparada en este camino de vida, era como si la vida de veras ya te hubiera acomodado en el lugar en el que ibas a estar para después. Yo creo que no existen las casualidades, ¿no? Y sí, todo tenía un sentido y estaba lista en lo que, digamos, a lo que se refiere a lo que venía después. Nadie llega a una familia de casualidad tampoco, y yo creo que mi hija llegó a mis manos porque de alguna manera, sin saberlo, estaba destinada a ella a transformar mi vida, no yo a transformar la de ella. La verdad que la presencia de Catalina en mi vida fue realmente reveladora, transformadora, me convirtió en mujer, ¿no? Me convirtió en madre y en mujer y en la docente que hoy soy, hoy ya dirigiendo la escuela. Definitivo. Pues ahora sí, cuéntanos la historia de Catalina, y en esta historia de Catalina pues también entra Tomás, porque Tomás es una pieza importante en esta historia. Hay que nombrarla, Tommy. Sí, si no lo nombro, se me ofende el niño. Sí. ¿Sabes qué? Él te da la oportunidad del contraste en casa. Sí, tal cual. Bueno, mira, yo tengo mi primera hija, Cata, que nace en el año 2000, y se asfixia con el cordón cuando nace, ¿no? Y fue claramente negligencia médica, porque yo rompo bolsa a las 11 de la noche, había meconio, con lo cual hay sufrimiento fetal, y en el ABC de cualquier obstetra, cuando hay sufrimiento fetal, se lleva a una cesárea. Y en mi caso la obstetra decidió insistir con un parto natural. Lo que quiero decir, una cesárea tal vez no hubiera evitado el desenlace, pero tal vez las consecuencias tan severas que fueron para Cata por ahí podrían haber sido un poco menores, ¿no? Pero ella insiste con el parto natural y nace varias horas después, totalmente asfixiada. Ella tiene 10 minutos de resucitación literal, o sea, nace muerta. Esta es la realidad, y las consecuencias que trae para una criatura la falta de oxígeno. Digamos, una bebé recién nacida y 10 minutos sin oxígeno queda con una parálisis cerebral severa. Una nena que con sordoceguera, que se alimenta por botón gástrico, respira por tráqueo, cuadriplégica, y bueno, en fin, que es más fácil decirte lo que tenía sano, que era muy poquito, a todo el resto. Exactamente. ¿Y qué pasa con Catalina? Catalina tiene oportunidad de asistir a la escuela, no tiene oportunidad de asistir a la escuela. Mira, Catalina me acerca a un mundo desconocido hasta ese momento, que es el mundo de la medicina. La verdad que tengo que decir que debo ser una mujer bastante fuerte, porque mis contactos con los médicos han sido prácticamente para los partos. Toco madera ahora. Así que no tenía mucha relación, y lo primero que ella hace es presentarme un mundo así desconocido, donde me doy cuenta que el vínculo de la medicina con el paciente, y sobre todo con el paciente con discapacidad, es un mundo donde no hay casi un vínculo, ¿no? Donde no un vínculo, digamos, desde lo humano. Y entonces comienzo primero mi batalla en relación a que la traten como persona, no como paciente, digamos. Esa es mi primera batalla en relación a la presencia de Cata y quienes intervenían en su cuerpo, ¿no?
Y después me empiezo a dar cuenta de, bueno, que no habíamos perdido vida, ¿no? Tanto nosotros como familia, ella como niña no tenía vida, toda su infancia estaba transcurriendo de sala de espera, rehabilitación permanente, estudios y médicos y especialistas de lo que te imagines. Y ahí empiezo a cuestionarme el hecho de qué hacen los chicos a la edad de Catalina. Iba a cumplir 2 añitos y no habíamos perdido hasta las amistades, casi que me había alejado de la familia. Y bueno, empecé a llevarla a la plaza, quería que se juntara, digamos, que jugara con chicos, pero nadie se le acercaba en las condiciones en que estaba. Y ahí pienso en la posibilidad del jardín. Y voy al jardín. Primero voy a recorrer jardines especiales, jardines de centros educativos terapéuticos, y descubro que, bueno, que los ponen en 4 chiquitos en las mismas condiciones, y me doy cuenta que si no habla, no puede interactuar, no ve, no escucha, y lo ponen con 3 chicos igual que ella, digo, ¿quién va a interactuar? Un adulto, que va a ser la maestra. Y yo eso ya lo tenía en casa y tenía todos los estímulos, todas las terapias. Yo quería que nada, se relacionara con otros chicos, que la pellizcaran, que la mordieran, como hacen los chicos de esa edad. Claro. Entonces pensé en el jardín común. Y bueno, un mundo fue, porque nada, la realidad es que ningún jardín la quería aceptar hasta que un jardín nos alojó a ella como alumna, nosotros como familia, y te juro que fue increíble porque nos devolvió a la sociedad, a ella y a nosotros como familia. Y a partir de ahí, lo único que pensé es las posibilidades que tenía una escuela de transformar la vida de chicos como Catalina, de devolverle la condición de persona, y cómo estas presencias, cómo Catalina además podía transformar la vida de sus compañeros, y qué tipo de ciudadanos podían ser en el futuro. Entonces soñé con ese jardín como proyecto de escuela, y bueno, más adelante la vida me llevó a ocupar un cargo dentro de la escuela, que hoy cumplo, este fin de semana cumplí 10 años en la gestión de esta escuela, en el equipo de conducción, y a transformar un proyecto que ya estaba pensado para todos, pero en ese colectivo el todos incluía alumnos en contexto de pobreza que tampoco estaban contemplados dentro del sistema, y yo traté de ampliarlo y visibilizar a niños como Catalina dentro de la escuela. Hoy es una escuela que aloja a todos. Ahora, esto suena bien fácil así como tú lo estás nombrando, pero lo primero que yo te quiero preguntar, es ¿cómo era ese preescolar de Catalina? ¿Qué hacían diferente las maestras de ese jardín que en otros jardines no lo estaban haciendo? Bueno, primero que le abrieron las puertas, otros jardines directamente ni siquiera intentaron, ¿no? ¿Qué fue lo que miraron? La discapacidad de Cata. Claro. Y cuando se antepone la discapacidad de la persona, cero posibilidades de conectarse con la nena. Lo que hizo este jardín no solo fue abrirle las puertas, sino ver qué podía aportar a la vida de Catalina, cómo el jardín podía adaptarse a la vida de Catalina. Esto creo que fue lo que hizo, el movimiento lo hizo el jardín, y eso fue lo que admiré, ¿no? Bueno. Que ellos quisieron saber qué podían aportar a la vida de Cata, como jardín, como escuela. Años después, ¿qué sucede con Cata? Yo sé que bueno, Cata ya no está físicamente contigo, ya no está físicamente con nosotros, pero bueno, Cata sigue viva. Cata está por aquí. Y Cata está en este proyecto, obviamente que está, a veces pienso que está más viva que nunca, siempre, ¿no? Digo, en cuanto a su trascendencia, ¿no? Teniendo muy claro cuál es la situación, porque si no, psicológicamente estaría en problemas, pero Catalina fallece en el 2009, era inevitable el fallecimiento, digamos, llegó a los 9 años milagrosamente, no se esperaba que viviera tanto, y la verdad es que cuando hice un balance, más allá
de llorarla, porque la lloró todo, no hay un día que uno no la llore. Lo más terrible que puede pasarle a una madre es perder un hijo. Si yo tengo que decirte un momento, el momento más dramático de mi vida fue cargar el cajón de mi hija. Y es un dolor indecible, no puedo transmitir lo que realmente me pasa, solo todos los días amaneciendo y decir no está, no se murió, quien debía sobrevivirme, ¿no? O sea, uno está preparado para despedir a los padres, no para despedir a un hijo. Y así todo, un padre, a mí, mis papás que fallecieron en el medio de todo esto, me costó y me cuesta, imagínate mi hija. Sin embargo, uno trata si hay algo que me caracteriza es tratar de ver, bueno, si había algo para rescatar y para que tuviera sentido la vida de Catalina, porque lo que más me preocupaba a mí era que fueron 9 años de sufrimiento, porque más allá de estas experiencias riquísimas, hermosas de Catalina en el jardín, los 9 años de Cata fueron más en el hospital que en otro lugar. Catalina sufría y fui testigo de ese sufrimiento, ¿no? Le dolía el cuerpo, le dolían los huesos, le dolía el pelo a Catalina. Y había noches que no se dormía y no podía combatir ese dolor, más que acompañarla. No había otra forma de intervención nuestra, era solo estar al lado. Y después me quedé pensando, bueno, me enseñó tanto, me enseñó a vivir con ella, me enseñó a presentarla en sociedad, me enseñó a valorar un proyecto escuela, me enseñó a comunicarme, que no pudo haber pasado por mi vida únicamente para transformarme a mí como persona, sacar lo mejor de mí, porque no soy tan importante yo como para que ella ofreciera su cuerpo 9 años solo para que yo fuera un poquito mejor mamá de Tomás, por ejemplo, ¿no? Tiene que ser para algo más. Y entonces dije, bueno, ¿qué me enseñó? Me enseñó que todos los chicos pueden aprender, que hay otro lenguaje, que es el lenguaje del cuerpo, que por ahí los docentes estamos convocados a poder leer ese cuerpo, y me enseñó que la sociedad puede ser mejor si está informada y formada sobre el tema, si se los presenta, si se ocupan los espacios que no estaban siendo ocupados en ese momento. Catalina nació en el 2000, falleció en el 2009, hoy la verdad que se ha ganado un terreno en discapacidad inmenso, y así todo todavía estamos lejos del ideal, pero en relación al 2000 hay un abismo. Y entonces dije, bueno, ¿dónde puedo aplicar todo esto que aprendí? ¿Qué puedo hacer con esto? Y bueno, se me ocurrió hacerlo a la escuela. Y de alguna manera todos los días le rindo un homenaje con este proyecto, ¿no? Ella trasciende en este mensaje que te estoy dando ahora a vos, ¿no? Esta idea de, bueno, todos los chicos pueden aprender. No tenemos que pensar en tipos de escuelas, sino hablar de la escuela. Definitivamente. Entonces, surge este gran proyecto del que tú me platicaste en aquella conversación, que es lo que está ocurriendo en la escuela de Rumanía, que está en Buenos Aires. ¿En dónde está esta escuela, Silvana? Esta escuela está en el barrio de Villarreal, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y si bien estamos en Capital Federal, estamos muy cerquita de un barrio que está en provincia de Buenos Aires, que es el barrio Ejército de los Andes, conocido popularmente como Fuerte Apache, que es un barrio, si querés, marginal. Uh-huh. ¿Sí? Para que tengas una idea parecida a las favelas. Okay. De Brasil. Wow. Bien. Y trabajamos en ese contexto, digamos, con alumnos judicializados, alumnas madres, con los bebés, y a su vez trabajamos hoy con alumnos con todo tipo de discapacidad. O sea que esta escuela tiene de todo. Que fue lo que estamos todos, decimos. Acá el secretario dice, en esta escuela estamos todos, porque encima los adultos muy bien no estamos. No. Bueno, estamos todos con nuestras singularidades. Exactamente. De manera que esta es una escuela pública que ciertamente no tendrá el acceso a recursos que otras escuelas tienen, y que todo se lleva
con mucho, me imagino que con mucho esfuerzo y con todo un seguimiento de protocolo y de pedir permisos y de pedir autorizaciones. Me imagino que eso ocurre en Rumanía. Parte, algo y algo, digamos. Lo que pasa en Rumania pasa casi te diría porque hay una voluntad del cuerpo de docentes, ¿no? Un convencimiento que esto es un derecho, y que estamos obligados a hacerlo real, y una voluntad y unas ganas de superarse de todos, porque después, digamos, no hay política pública clara en relación a este tema, ¿no? Así que los protocolos, bueno, los cumplimos en la medida que beneficia a los chicos. Y si el protocolo lo único que hace es entorpecer, bueno, nos disfrazamos un poquito para poder siempre darle prioridad a los chicos. Claro, ahora, Silvana, no nos gusta mucho estar hablando de quizá de nombrar discapacidades, de nombrar condiciones, pero para poder dar a conocer tu proyecto, yo sí quiero que nos describas esa escuela, que nos describas Rumania, qué alumnos son, que la gente sepa que no es una escuela regular en donde se le dice no a un alumno, en donde no se le niega el ingreso o se le niega el ingreso, quiénes ingresan a esa escuela. Cuéntanos un poco de eso. Y nosotros tenemos hoy, en relación a discapacidad, tenemos alumnos con trastorno del espectro autista, TGD, ADD, parálisis cerebral, mielomeningocele, espina bífida, hidrocefalia, disminución visual severa, síndrome de Asperger, síndrome de Down, síndrome de Nuna, síndrome de Leopardo. Tenemos alumnos con trastornos psiquiátricos, psicosis, esquizofrenia. Bueno, no, creo que no, síndrome de Tourette, ahí, no sé, de todo. Y además todo. Estamos... niños con síndrome de lo normal, ¿no? Y claro, que te digo que son los más complicados. Son los más complicados, te digo. A veces vos decís, ¿qué hago con eso? Exactamente. Sí, sí, bueno, por eso te decía, tenemos las alumnas madres, articulamos con hogares, alumnos huérfanos, y peor, no hay peor orfandad que huérfanos con padres vivos, ¿no? Esos chicos son chicos que por ahí están en un hogar y el hogar busca revincularlos, y el fin de semana se volvieron a ver con una familia que no los quiere, que reafirma esa negación, y los chicos vienen el lunes destruidos y te rompen la escuela, ¿no? Esta es la realidad con la que atravesamos. Una escuela media, digamos, escuela secundaria, digamos, común, ¿no? No es una escuela especial, ¿no? Y sin embargo atendemos esto. Lo que pasa es que nuestra política es atender a todos y cada uno, pensándolos individualmente, ¿no? Casi generando un proyecto por persona. Ahora, ¿esto es una escuela primaria, Silvana? Secundaria. O sea, que los chicos tienen... Previa a la facultad. Ok, perfecto. Entre 12, y nosotros tenemos chicos con sobreedad, entre 12 y este año está egresando una alumna de 21 años. Ok. De 12 a 20, 21, 22 años tenemos. Ahora, Silvana, o sea, a ti te entregan, tú llegas a la escuela, en esa escuela no hay chicos con diagnósticos, o sí hay cuando tú tomas el cargo de directora en esta escuela? Yo en esta escuela casi que me formé. Ok. Estoy desde los 22 años dentro de esta escuela. Y desde entonces yo tengo 47 ahora, imagínate que llevo unos cuantos años. Okay. En esta escuela aprendí que es la escuela la que se adapta a los alumnos, porque bueno, siempre trabajamos en contexto de pobreza, y el director fundador de esta escuela era un director que caminaba al barrio, que pensaba cada chico. Lo que no teníamos era alumnos con discapacidad. Eventualmente alguno entraba, pero no había un trabajo sistemático con ellos. Llego yo a la dirección, ya te digo, en la conducción estoy hace 10 años,
y yo ya estaba atravesada por la discapacidad de mi hija. Y entonces lentamente empiezo a instalar por lo menos el debate. Y rápidamente, como si fuera un radar, dicen los profes, se incorpora un alumno con parálisis cerebral y era como mi destino, ¿no? Empezar justo en mi gestión casi de la mano de este niño, adolescente, hoy ya estudiante de abogacía, y bueno, digo, es el mejor momento para comenzar todo lo que es formación docente y transformar el proyecto escuela y ampliar la mirada de quién es el otro, ¿no? La escuela había como trabajado la representación social del otro pobre, ¿no? Del otro marginal, al que el sistema le daba la espalda, y nosotros no solo no le dábamos la espalda, sino que además nos ofrecíamos como, no nosotros como transformadores de vida, porque el que puede transformar su vida es el alumno, pero sí claro, como la mano, viste, que se tiende para decir, mira, vos sos protagonista de tu destino y no estás condenado a reproducir pobreza. Bueno, y ahora era transformar y decir, bueno, también pueden estar los chicos con discapacidad. Si en la escuela estamos todos, esta parte que está todavía invisibilizada por la sociedad, tiene en común con los chicos que trabajamos habitualmente la exclusión, ¿no? Tienen más en común de lo que nos parecía. Si hay algo que estábamos acostumbrados es a trabajar con alumnos que están excluidos socialmente. Entonces, estas presencias, si bien iban a interpelar la escuela, estaban en sintonía con el proyecto. Y bueno, ahí empezamos a trabajar fuertemente en la transformación, o mejor dicho, en la profundización del proyecto escuela. Y hoy por hoy, Silvana, si tú vas, porque yo sé que tú impartes talleres, que impartes conferencias, si tú vas a una escuela en donde esto no existe, un programa como el de Rumania no existe, ¿qué es lo primero que necesita una escuela? ¿Qué es lo primero que una escuela necesita saber, entender, ver, para poder llevar a cabo un proyecto como este? Mira, la verdad es que lo primero que trabajo es la representación social del otro quien sea, porque la gran barrera dentro de las escuelas es eso. La barrera es mental, que digamos, es el imaginario, que no puedo con el otro simplemente porque es diferente. Como sale del esquema para el que estoy formado, no puedo. Entonces, primero trabajas con esa representación. Después, obviamente, que trabajo también con romper el mito de que el profesorado no te preparó para esto. El profesorado en general no te prepara para el alumno convencional tampoco. No te prepara para la realidad que atraviesa el aula, te prepara para un ideal. Esto es así, lamentablemente todavía hoy no hay una profundización en la transformación del nivel terciario, ¿no? Pero te prepara para ideales de grupos de alumnos e ideales de escuela, que cuando llegas al aula no existen. Y yo trabajo sobre eso, sobre romper con ese mito que el profesorado no te preparó y empoderar a los docentes y decirle que en definitiva nadie inventó nada y que la respuesta la tienen ellos, como piensan el aula todos los días para superar algunas condiciones adversas, sobre todo como se trabaja en la Argentina con casi cero inversión en educación, podemos pensar en el aula para todos estos chicos. Ahora, ¿cómo lo hace Rumania? ¿Cómo logra esto? Y trabajamos mucho en formación, ya te digo, insistiendo con que no fuimos formados en realidad para el aula. Trabajamos en formación docente, tenemos un espacio de capacitación permanente hace 5 años, que los docentes, los que tienen la mayor carga horaria de la escuela, se reúnen y tienen la disposición de ponerse otra vez como alumnos, a pensar sus prácticas, a repensar sus prácticas, a trabajar en equipo. Se trabaja mucho en forma interdisciplinaria, en equipo nos apoyamos unos con otros porque ya se terminó. Una escuela como esta no se puede pensar con profes que entren al aula y cierran las puertas. Es de puertas abiertas y de trabajo en equipo. La dirección se piensa en equipo. Yo estoy sentada en este momento, ahora estaban varios que entran y salen y le estoy haciendo, porque estoy en la escuela,
Claro. Estoy haciendo gesto de que no levanten el volumen, ¿no? Porque es una dirección concurrida y todo el tiempo tengo profesores sentados en una mesa de trabajo. Yo no tengo escritorio, estoy ahora sentada en una mesa de trabajo. No puedo pensar la escuela sola, no puedo ni debo pensar la escuela sola. Y fundamentalmente se trabaja en red. Ahora, Silvana, en algunas de las presentaciones que estuve oyendo, tú compartiste experiencias que han tenido, experiencias quizá que los han marcado en esa escuela, que me imagino que tienen experiencias todo el día que los marcan, pero recuerdo que me contaste, ya no sé si lo oí o me contaste, de este alumno que iba a entrar a la escuela, me parece que era con alguna condición más bien de la psique, que era un caso de un reto muy grande y consideraste en la reunión de equipo que no estaban preparados para eso y uno de los profesores fue el que te llevó fue el equipo el que me llevó. Sí, vos sabés que fue un momento clave en mi vida, porque yo siempre digo que si nada yo digo siempre que si nada te interroga, nada cambia, ¿no? Exacto. Y si no me interrogaba a mí, hay que dejarse interrogar por otro. Yo soy una convencida de este proyecto que trasciende la escuela y es transformadora de la sociedad. Entonces, mi mirada de la escuela es que todos deben ser visibilizados y tienen que ocupar todos los espacios de la escuela, porque así se transforma la sociedad. Y resulta que entra una familia con un niño que estaba entrando ya a la adolescencia, de 13 añitos, que bueno, tenía un cuadro psiquiátrico y venía ya de una segunda internación muy larga psiquiátrica, que había sido adoptado a los 6 años y desde los 6 años hasta los 13 no había podido mantener su escolaridad en ninguna escuela. O sea, había pasado primer grado en una escuela, segundo grado en otra escuela, digamos. Lo iban como echando por su cuadro. Y 2 internaciones. Y había terminado su 7º grado en una escuela que acá se llamaban de recuperación, que son esas escuelas donde, bueno, van los chicos en la primaria que no tienen discapacidad, pero que no aprenden, o bueno, ese signo de interrogación de algunos chicos que nadie tiene respuesta, y van a estas escuelas que son de menor número de alumnos. Pero ni siquiera ahí él había podido mantener su escolaridad y había terminado como en una pseudo virtualidad, digamos. Y entonces viene con el equipo de psicólogos y me piden los psicólogos y la familia que él quería por primera vez, y como buen adolescente, ¿no? Porque todos los adolescentes que quieren pertenecer a un grupo, él quería estar dentro de la escuela, pero resulta que, digamos, su salud psíquica no le permitía todavía entrar al aula ni estar con muchos adultos. Entonces yo me pregunté si eso era un proyecto de inclusión, si no hacerlo entrar al aula, yo que venía de esta política de visibilizar y ocupar todos los espacios y bla, 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 todo lo que para mí son los principios de educación inclusiva, ves que todo el tiempo hay que cuestionarse además. Me parecía que eso no era un proyecto válido, que yo no podía tener a un niño sin llevarlo al aula, qué clase de escuela, qué me estaban pidiendo, no era la escuela. Claro. Así que yo estaba con el equipo acá, con mi equipo, pero como estaba convencida por formación y de formación de profesión, dije automáticamente que no, sin consultar. Y la familia se fue junto con los psicólogos y el jefe de preceptores se levantó y se fue medio enojado y en la puerta me dijo que inclusiva que sos, me dijo, y como cargándome, ¿viste? Y claro, me ofendí porque me dolió. Claro. Pero en ese momento él pegó un portazo y todo. Estas cosas nos permitimos porque somos seres humanos y tenemos que poder leer eso también. No lo leo como una falta de respeto, sino que también ahí había algo para compartir. Entonces yo dije, bueno, este momento no es el momento para hablar. Al día siguiente los junté a todos y le pregunté qué era lo que había hecho mal.
Y Mauro, el jefe de preceptores, me dijo, vos siempre decís que es la escuela la que se adapta al chico. En este caso, él necesita que le inventes una escuela. Inventásela, me dijo. Y bueno, le inventamos una escuela que fue muy rara, porque a él se le inscribió en un primer año, se presentó al tutor y a los preceptores del curso, se lo nombraba todos los días en ese primer año para que sus compañeros sepan de su existencia, pero que por razones de salud y nada más, eso fue lo que se le dijo, todavía no podía ingresar al aula, pero él venía por ahí un día a la mañana 2 horas, y otro día a la tarde 2 horas, y otro día mediodía o media tarde, en función de los profesores que le habíamos conseguido y partiendo las materias en 2 cuatrimestres, mitad en un cuatrimestre y mitad en otra. Okay. Y agrupando algunas materias porque no llegábamos con la carga horaria. Y además se le permitía algunas descargas cuando él sentía que le salía el violento, se le habilitaba a jugar con unas cartas, porque bueno, eso era lo que habían encontrado como recurso con los psicólogos, así que era muy loco ver cómo le daba clases los profesores a solas y él por ahí estaba jugando las cartas, pero esas mismas cartas le permitieron un día llegar al patio y la verdad es que se logró la atención de todos los chicos del colegio y así lentamente llegó al aula y luego se incorporó plenamente. Pero digo, pudimos armarle una escuela a la medida y a las necesidades de él, entendiendo que su salud estaba primero, ¿no?, que la escuela. Y que eso también yo lo tenía que aprender a leer. Que una cosa es un proyecto de inclusión, de no recortar horarios porque no se merecen un recorte horario solo por tener discapacidad, digamos que no haya un prejuicio sobre el otro, pero también hay una cuestión de salud que hay que priorizar y que si la prioridad era estar con un recorte como este, había que dar lugar y que la escuela tenía que adaptarse. La verdad que fue un momento de mucho aprendizaje para mí. Claro, fue salirse de los esquemas, ¿no? De los niños deben y aprender a que siempre y aprender a que no todo el tiempo voy a tener un esquema. Claro, ¿entendés? Que no hay un esquema, una receta. Aprender que con cada chico va a ser un proyecto único. Definitivamente. Y hay otro caso que no recuerdo el nombre del chico que me mencionaste y hablabas de precisamente salirse de estos esquemas o no tener esquemas, porque la expectativa de un sistema escolar es los niños deben asistir a la escuela X porcentaje de días en el ciclo escolar. Y si no asisten, pues entonces no podrán cursar al siguiente grado, etcétera, etcétera. Pero por ahí nombraste el caso de un chico que tenía una condición, pues parece que él permanecía más tiempo en el hospital, en la clínica, que en la escuela. Bueno, ese es Lucas. Exacto. Tenía una distrofia muscular progresiva, el síndrome de Duchenne, a su discapacidad, una condición de salud muy delicada que se deteriora, ¿no? Que te lleva a la muerte. Y sí, él pasaba más tiempo en la casa que viniendo a la escuela. No, hemos celebrado sus 100 días de falta, más o menos. Celebrado es ironía, ¿no? Porque nosotros, bueno, con Lucas había que trabajar mucho el tema de cuál es el sentido de la escuela para un chico que está esperando la muerte. Por supuesto. Y la verdad que ahí el desafío fue gigante, porque, mira, yo siempre digo que la única certeza que tenemos es que nos vamos a morir. Pero ninguno de nosotros sale a la calle de, bueno, por ahí me muero hoy. Ninguno de nosotros va pensando eso. Sin embargo, él de los 5 años estaba esperando morirse y es tremendo cuando ves un chico que tiene la mirada perdida y que no entiende para qué está acá si no tiene futuro, si no hay destino, ¿no? Claro, es darle sentido a su día a día, ¿no? Darle un exactamente. Entonces, lo que se nos ocurrió fue romper con su lógica. La verdad es que él no tenía una cuestión cognitiva, digamos, comprometida, y además su condición de salud generaba mucha empatía, ¿no? Y entonces todo el mundo le allanaba el camino, o sea que no había esfuerzo
mayores a la hora de transitar la escuela. Digamos, que faltara era normal, que entregar un trabajo está bien, que sí, total pobrecito. Y nosotros no estamos parados desde el lugar del pobrecito, ¿no? La educación inclusiva no es un tema marginal. Y para nosotros no era igual que esté y que no esté. Así que se lo hacíamos saber y nos dedicábamos a romper con la rutina, ¿no? Con lo que antes se le perdonaba, no se le perdonaba, el nivel de exigencia e incluso de llevarse las materias cuando bien podíamos y teníamos un montón de herramientas para decir, bueno, esta con un trabajo puede andar, esta podríamos. Nosotros generábamos, digamos, esa inquietud en él de hasta acá funcionaba todo bien y ahora me cuesta. Y entonces lo sacaba de su zona de confort y lo dejaba pensando qué pasó. Y entonces y lográbamos que se conectara con la escuela. De alguna manera no importaba la escuela. ¿Sabés qué importaba? Que dejara de pensar, que dejara de esperar a la parca. Claro, pero lo más importante, Silvana, de este mensaje que nos estás dando, por ejemplo, de este chiquito, es en realidad darnos cuenta que hay gente con el diagnóstico de normal, digo yo, que está muerta en vida, que pierde el sentido de su vida porque está muerta en vida, porque no le encuentra un sentido a su vida. Y lo maravilloso de esta historia que nos cuentas es cómo ustedes ayudaron a este chico, que su muerte, como la de todos, era inminente y él lo sabía, pero le devolvieron herramientas para que él le diera sentido a su vida, porque ustedes no se la podían dar. Yo creo que ¿cuál es el sentido de la escuela? Vos sabés que yo lo veo vos pensás que acá hay chicos que vienen y que por ahí la noche anterior fueron violados, y la anterior, y la anterior, y la anterior, que por ahí no durmieron toda la noche porque la mamá se prostituye y tienen miedo de que no vuelva. A los que en lo que va del año murieron 3 hermanos ya de la comunidad en manos de la policía. ¿Cuál es el sentido para ellos de la escuela? Exactamente. ¿Y cuál es? Y bueno, esa es como nuestra especialidad. Y nosotros siempre decimos yo siempre les digo, y lo digo mucho en los discursos de los actos de egresados, ¿no? De colación. Yo siempre digo, acá lo que les enseñamos es que nadie escribe la historia por ustedes. Y entonces no están condenados a reproducir ninguna historia. Por supuesto. Y que esta es la única herramienta que tienen para escribir, ¿no? Y determinar su destino. Y que nadie decida por eso. Entonces, ese es el sentido de la escuela. Ese es el sentido. Y Silvana, tú que has vivido ya tantas historias, todo tu equipo de Rumania, porque hay una presentación en donde dijiste que realmente eres la cara de Rumania, pero pues tu equipo puede más que tú. Y sin ese equipo tú pero no más puedes. Vale, yo estoy acá lo más pancha sentada hablando con vos y la acción está en las aulas, no está conmigo. Exacto. Yo ayudo a pensarlos. Yo tengo obviamente una mirada más macro y que me encanta de pensar desde acá las intervenciones y trabajar con los profes en lo que es formación y estar por detrás, pero los que ponen el cuerpo acá digamos, y lo que realmente hacen que yo pueda hablar de este proyecto son los que están día a día, nosotros decimos la trinchera, ¿no? Pero no resistiendo sino avanzando. Ya, exactamente. Y todos estos estudiantes que se han ido, incluyendo a tu hija, todos estos estudiantes que se han ido, si uno pudiera, y te voy a llevar a un punto en donde, bueno, quizás es el mundo de lo desconocido, pero para eso tenemos las emociones y la imaginación. Si tú pudieras decir con qué se fueron todos estos chicos, qué experiencia de su vida se llevaron de ese trabajo de equipo que se hizo en esa escuela, ¿qué se llevaron, Silvana? Yo creo que primero se reconciliaron con ellos, primero se valoraron esto de sentirse únicos y
y que en esa diferencia hay un valor, ¿no? No ser ya más aquel que no puede, sino que realmente sintieron que su presencia fue transformadora de los demás. Yo siempre digo que como miramos al otro como alguien que nos enriquece, lo empoderamos. Entonces yo creo que se fueron primero reconciliándose con ellos, aceptándose como son. Después creo que acá egresan, realmente formamos ciudadanos comprometidos con el otro. Yo creo que son personas comprometidas con el otro cualquiera, o cualquier otro, que nadie les va a ser indiferente. Y qué más maravilloso para una sociedad formar ciudadanos que se comprometan, ¿no? Mi hija ya no está, y lo que yo pienso es que la escuela lo que le permitió es llevarse todo puesto. La escuela permitió que ella tuviera experiencias que de otra manera no hubiera tenido. Y entonces me hace pensar que aunque vivió 9 años, vivió más de lo que cualquier chico a los 9 años vive, y eso se lo debe a la escuela. Y ¿sabes qué? Y no es morbo lo que te voy a decir, lo digo por ahí con una lágrima, pero también creo que es mi único consuelo. Mi hija no tenía sonrisa social, ¿no? Eso quiere decir que vos la veías, claro, no te veía además, era ciega. No sonreía ante el otro, no sonreía si no había algo que le estimulara. A ella le encantaba que juegues con sus manos, había determinadas cositas muy poquitas que permitían un esbozo de sonrisa, pero se murió, quedó dormida una madrugada y ¿sabes qué? Con una sonrisa. Y entonces me hace pensar que eso se lo debo, y eso se lo debo a la escuela. Cambió mi vida, ¿no? Y entonces por ende cambia la de ella, o ella cambió la, no sé, cómo fue algo así mutuo. Y creo que con esto que me dice Silvana, y yo también siendo madre de un chico diagnosticado con autismo, yo creo que como madre y como educadora, entonces en realidad es ayudar a los chicos para darles herramientas y encontrarle el sentido a su existencia en general, pero el sentido de la escuela, porque hoy por hoy, Silvana, y yo creo que tú lo sabes, muchos chicos sin ningún tipo de diagnóstico han perdido el sentido de asistir a la escuela. Pero es que pasa que la escuela tiene que darse un lugar a una revisión, ¿viste? Como institución, que no se dio en todos estos años y que debería ser real. No sé, el problema de la escuela es que la escuela nunca dio respuesta a todos. Definitivamente, no hicieron un poco lo que... Menos a los que reclaman hoy un lugar en el sistema, que antes ni siquiera se los contemplaba, ¿no? Menos a los chicos con discapacidad. Exacto. Pero en realidad nunca dio respuesta a todos. Exactamente, y es algo lo que me estás diciendo tú, por ejemplo, cuando yo te pregunté de estos chicos que se van, que se llevan, pero tú dijiste algo muy importante de lo que dejan para los otros, y lo que dejan para los otros es este sentido de preocuparse por el otro, ¿no? Y creo que... Yo creo que si las escuelas, ¿no? Toda la escuela fuera la escuela, no no clasificáramos, no, es la escuela donde todos podemos asistir, no hablaría, en un par de años no hablaríamos, el tema de inclusión sería un tema que no nos interpelaría, no lo tendrías que contemplar ni siquiera hoy estamos pensando cómo atravesarla en la currícula, ¿no? de los profesorados. No la necesitarías en ninguna profesión, porque solo convivir con la diferencia te hace, digamos, tener conciencia del otro, y tu actuar en la calle y en tu trabajo va a contemplar esa diferencia. Yo siempre digo, los chicos que egresan de Rumania en la calle no van a ser indiferentes a los otros.
Digo, si hay una persona ciega esperando cruzar, no van a preguntarse si quiere cruzar, van a ir a poner el hombro para cruzar. Si hay una persona con silla de ruedas que está y unas escaleras, los van a bajar, ¿no? A mí me ha pasado de estar, pero más de 20 minutos frente a unas escaleras con mi nene de 2 añitos agarrado de mi mano, mi gordito en la silla de ruedas y queriendo bajarlas y que nadie nos ayudara. La gente era especialista en esquivarnos. Bueno, yo digo, eso no va a pasar. No más. No, ahora, no. Hay algo que tú contaste también, Silvana, de esta experiencia de un chico que parece que sí, creo que hasta se llamaba Matías, que Matías iba a la escuela, pero abandonaba la escuela, pero regresaba a la escuela. No sé si recuerdas esa historia, o Mati. Parece que era un chico que ustedes tuvieron, que fue muy difícil que él se quedara en la escuela, porque él creo que no tenía las herramientas para quedarse en la escuela, quizá había vivido en la calle mucho tiempo, no lo sé. A lo mejor ni te acuerdas de esta historia porque has contado tanta, pero después de contar tú esa historia, tú al final decías, nosotros en la escuela Rumania volvemos a empezar cada día, porque después de tú contar esa historia en donde parece que este chico ya no regresó, según así lo interpreté, simplemente ustedes empiezan cada día con algo que no funciona y a lo mejor intentan con un estudiante algo que no funciona y entonces, ¿qué sucede? Viene la frustración, viene el dolor. ¿Qué viene cuando algo no les funciona? La intención de traer este tipo de historias al micrófono y de traerla en este programa es que los padres de familia, los maestros y la comunidad en general sepa y entienda que sí se puede, que los únicos límites que existen son los que nosotros mismos creamos con nuestro miedo a lo desconocido. Todo lo desconocido nos causa miedo, y como nos causa miedo lo rechazamos, lo apuntamos, lo señalamos. El caso de Rumania, la escuela de Rumania es uno de los claros ejemplos que existen de que en esta comunidad, en este país, en esta sociedad, en esta humanidad, sí es posible incluir a todos por igual. No, las barreras solamente existen desde el miedo y desde la limitación de que el otro no puede. Así que ha sido un placer tenerlos con nosotros en nuestro programa y yo sí los dejo con esta pregunta, y si ustedes tuvieran que erradicar la exclusión, ¿qué harían? Háganse esta pregunta, ¿qué es lo que puede erradicar la exclusión? Y no solamente qué harían, pero qué están haciendo el día de hoy. No se queden en la zona cómoda. Lo más sencillo es escuchar una entrevista como la que le hicimos a Silvana, es conmoverse, es llorar, es admirar a Silvana y admirar su labor de ella y de todo el equipo, pero la pregunta es, ¿qué está haciendo cada uno de ustedes para lograr la inclusión? Y no solamente estamos hablando de chicos discapacitados, estamos hablando en general, la de sus propios hijos, la de su propia familia, la de sus propios vecinos. ¿Qué están haciendo ustedes el día de hoy para transformar esto en un lugar mucho más cordial y amistoso? Bueno, a todo esto, Silvana, ya para ir cerrando este programa, yo te quiero hacer una preguntita y que nos dejes con esto, porque a la larga, al principio del programa tú nos dijiste que tu hija se fue y que una madre le llora a un hijo cuando se le va y probablemente le has llorado por mucho tiempo, pero creo que más que llorarle, no solamente en el sentido físico de las lágrimas, que claro que ocurre, lloras con el corazón, pero creo que hay otra manera de honrar su vida y creo que es este proyecto que estás haciendo. Hay muchas madres que como tú han perdido a sus hijos en una edad joven por accidentes, por enfermedades, por discapacidades, y yo sí quiero que nos regales algo para esas madres, para esos padres de familia, para recuperar ese sentido de su vida nuevamente. Es que esto que te estaba diciendo sobre para qué pasaron, ¿no? Yo siempre digo, ¿para qué pasar por esta vida? No por qué, sino para qué. Y entonces en ese sentido yo, cuando falleció Catalina, me pregunté ¿para qué? ¿No? ¿Para qué vivir los 9 años y de definitiva se iba a morir? ¿No? Tanto cuando estaban en el por qué,
no podía salir de mi depresión. Yo llegué a pesar, todavía me falta adelgazar un montón, pero llegué a pesar 100 kilos después que falleció Catalina. O sea, imagínate que me dediqué a llorar y a comer. Y con el por qué no iba para ningún lado. Y cuando me empecé a preguntar para qué, empecé como a rescatar todo lo que había vivido intensamente, cortito pero intenso, y a tratar de resignificarlo en mi vida, en lo que me había quedado como vida, que es en mi caso era mi trabajo, no tenía otro lugar donde llevarlo, ¿no? Como mamá obviamente me había transformado y creo que fui mejor madre de Tomás gracias a Catalina, pero eso era en lo interno, y ella tenía que ser para algo más, y eso hice, llevarlo al trabajo y pensar en la vida de tantos otros chicos. Yo creo que aquellos que perdimos nuestros hijos, la mejor manera de honrarlos todos los días es dándole un sentido a la vida que tuvieron y qué nos dejaron y cómo lo podemos llevar a nuestros espacios donde nos toque estar, ¿no? Cada uno en el lugar donde les toca estar, porque no todos podemos o tenemos el mismo espíritu, las mismas ganas, no todos podemos salir de la misma manera, ¿no? Quedar de la misma manera parados. Cada uno del lugar donde pueda tratar de dar un sentido. Claro. Y bueno, eso es lo que yo creo que hay que hacer, buscar dar sentido, porque si no, ¿para qué, no? ¿Para qué estar? ¿Qué nos toca? Vivir intensamente, hacer lo que quieras, no te preocupes por el otro, si en definitiva todos nos morimos. No pasa por ahí. Yo trabajé mucho eso. Cuando pude salir de mi depresión, empecé a buscar el sentido y desde ahí no paré y no paro. No descanso literalmente. Claro, y has encontrado que ese para qué probablemente es más amplio de lo que siquiera podías imaginar en un principio, ¿no? Sí, mucho, pero totalmente, incluso excede a mi persona, ¿no? Yo formo parte de un colectivo que lucha por la inclusión plena de las personas con discapacidad. El colectivo es gigante, yo soy un granito acá, ¿no? Hago un pequeño aporte que por ahí trasciende, porque justo es en un lugar donde creo que es fundamental, que es la escuela, pero de cualquier manera soy parte de un colectivo, y esto trasciende a las personas, va más allá. Silvana, ha sido un placer tenerte en el programa y lo voy a decir una vez más, aunque por ahí una radioescucha muy simpática me dice: Lola, tú siempre les dices a los invitados que los vas a volver a traer el programa y ya después no los traes, y le digo, con calma. Hay entrevistas que me toman meses, como la de Silvana, poder programar, porque es una persona muy ocupada, pero de que la regresamos al micrófono, porque hay mucho por compartir. Y antes de despedirme de ti, quiero decirte que Humberto Guerrero, que es un compatriota tuyo, educador también, arduo trabajador por la inclusión aquí en México, parece que te manda muchos saludos, dice que eres una persona extraordinaria que se animó a romper paradigmas educativos y abre la posibilidad donde es posible la inclusión. Felicidades y todo su apoyo. Así que yo te paso estos saludos de Humberto Guerrero desde aquí, desde la Ciudad de México, que también es otro gran personaje que va a estar muy pronto con nosotros en el programa. Silvana, mil gracias. Muchísimas gracias. No, seguro que ya nos vamos a conocer, además. Seguro, ¿no? Es que yo tengo, aquí a mis radioescuchas les digo, tengo amenazada a Silvana de ir a conocer Rumania. Bueno, y no solo el país. Y nosotros te vamos a esperar con los brazos abiertos, te va a encantar venir a Rumania. Me va a encantar. Por lo pronto ya tuve la oportunidad de conversar contigo por segunda ocasión y seguramente que sí te voy a mandar mensaje para poner otra intervención más, porque estas historias necesitan salir allá afuera y necesitamos contagiar a las personas de esta inspiración, de que es posible.
es posible eso que mucha claro, gente que no piensa. pasa ni por los recursos, no pasa, no, ni siquiera, mira, si bien es un deber del Estado, ni siquiera pasa por ahí. Exacto. Ni siquiera pasa todo por lo que ahí, requiere ¿entendés? es voluntad. Voluntad, convicción y bueno, y después obviamente formación, pero la formación tiene que ver con la ética profesional. Somos docentes y tenemos que estar en formación permanente, ¿no? Exactamente. Entonces, Exactamente. no es que exige una es Claro. por un tema de ética nada más. Yo solo si Pero para vos la me forma. permitís, ¿Sí? no, decime. No, yo si me permitís era decirles, bueno, a aquellos que están escuchando, que con el papá de Cata escribimos un libro que se llama La que tiene fuerza, que es un poco no es un poco, es la historia de vida de Catalina, es un libro chiquito igual, pero donde un poco hicimos el análisis de todo lo que, ante la adversidad, todo lo que aprendimos a partir de su historia, ¿no? De cada hecho que iba sucediendo, cada intervención y cada frustración, todo el aprendizaje que nos dejó, y hay como un mensaje tanto para las familias como para los educadores y todos los profesionales relacionados con el campo de la salud. Claro, Silvana, y si tú me pasas la información, en dónde, el nombre del libro, en dónde se puede adquirir. El libro se llama La que tiene fuerza y está en la red. De hecho, ahora, en breve lo vamos a subir en inglés. Pero así lo buscan, La que tiene fuerza, o si no, después yo te paso el link de descarga y lo pones en tu página. Claro que sí, tú me pasas la liga y lo ponemos en mis redes sociales. Definitivamente es un libro de gran inspiración que yo también lo quiero leer. Así que, claro que sí, Silvana, con mucho gusto. Mil gracias por estar con nosotros. Un abrazo muy grande para ti, para todo el equipo de Rumania. Mis más sinceras felicitaciones, reconocimiento, admiración y aplausos por eso que están regalando a la humanidad, porque no es solamente regalárselo a los estados, a los chicos que asisten a la escuela, porque estos chicos lo van a compartir con otros y con otros y con otros por lo que dure su vida. Así que lo que ustedes están aportando a la humanidad es realmente hermoso. Muchas gracias por eso, Silvana. No, te agradezco yo por tenernos en cuenta y darlo a conocer y mantener esta comunicación desde tan lejos, que me llena de orgullo conocerte, saber que tenemos mucho en común. Claro que sí, Silvana, y te traeremos de nuevo y voy para allá. Que tengas una hermosa semana. Un abrazo muy grande. Te vamos a esperar. Así será. Gracias a todos nuestros radioescuchas, al equipo de Radio Raíz Voz. Encantada de haber estado aquí con ustedes. Soy Lola Hernández en un reencuentro con los niños y nos escuchamos la próxima semana pues con otro mujerón también, otro mujerón dedicado a todos estos temas de la educación, y también nos trae unas historias espectaculares respecto a todo lo que se está realizando aquí en México en temas de inclusión. Un placer haber estado con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Raúl. Gracias, Pati. Gracias, Lola, que estés muy bien y hasta la próxima semana aquí en su programa Un Reencuentro con los Niños con Lola Hernández. Gracias, pásela bien, que tenga un excelente inicio de semana.